Antes de que existiera el primer pecado sobre la tierra, antes de que una serpiente hablara en un jardín, antes de que Adán y Eva mordieran un fruto prohibido, ya había ocurrido una rebelión mucho más antigua, en un lugar donde nadie esperaría encontrar traición, en la presencia misma de Dios. La criatura más hermosa jamás formada, cubierta de sabiduría y esplendor, decidió un día que reflejar la gloria de su Creador ya no le bastaba. Quiso tenerla para sí mismo. Y esa sola decisión partió la eternidad en dos. Esta es la historia de la caída de Lucifer, el origen del orgullo que después se sembraría en el corazón humano, contada a partir de lo que los propios profetas de la Biblia describieron sobre un ser de una belleza casi imposible de imaginar. Vamos a recorrer quién era antes de caer, el momento exacto en que algo se torció dentro de él, la guerra que se libró en el cielo, y por qué esa misma rebelión sigue repitiéndose, en una escala mucho más pequeña, dentro de cada persona que alguna vez ha preferido su propia gloria antes que la de Dios. Quédate hasta el final, porque el desenlace de esta historia no es solamente una advertencia, también es una respuesta. Para entender quién era esta criatura antes de su caída, hay que ir al libro de Ezequiel, capítulo 28, un pasaje que en su superficie está dirigido al rey de Tiro, un gobernante humano y arrogante de una ciudad portuaria de la antigüedad, pero que utiliza un lenguaje tan elevado, tan imposible de aplicar a un simple monarca terrenal, que gran parte de la tradición cristiana lo ha leído durante siglos como una descripción velada de un ser angelical. El texto describe a esta criatura como sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. Dice que estuvo en Edén, el huerto de Dios, cubierto de piedras preciosas de todo tipo, y que fue querubín protector, puesto en el santo monte de Dios, caminando en medio de piedras de fuego. Añade una frase que resulta clave para entender todo lo que vendría después: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. No hablamos entonces de una criatura débil, ni ignorante, ni relegada a un rincón sin importancia. Hablamos de uno de los seres más gloriosos jamás formados, ubicado en un lugar de altísimo honor, con acceso a la presencia misma de Dios. Algunos estudiosos incluso han propuesto, a partir de la mención de tambores y flautas en ese mismo pasaje de Ezequiel, que esta criatura pudo haber ocupado un lugar central en la adoración celestial, algo así como el ser encargado de liderar la alabanza que ascendía hacia el trono de Dios, con su propio cuerpo funcionando casi como un instrumento musical viviente, diseñado desde su creación para producir sonidos de adoración. Si esa lectura es correcta, el contraste resulta todavía más doloroso. El mismo ser diseñado para dirigir la adoración hacia Dios terminó deseando esa misma adoración para sí, el director del coro celestial que decidió que prefería ser el destinatario de la canción en lugar de quien la dirigía hacia otro. Y ahí está la primera enseñanza incómoda de esta historia: la caída no nació de una carencia. No cayó por tener poco. Cayó por tener mucho, y por empezar a mirar ese mucho como algo propio en lugar de algo recibido. El libro de Isaías, en su capítulo 14, añade otra pieza a este rompecabezas, también dirigida en la superficie a un rey humano, el rey de Babilonia, un imperio que en esa época representaba la cúspide del poder y la arrogancia humana, capaz de destruir naciones enteras y de creerse, literalmente, semejante a los dioses. Pero el lenguaje que usa el profeta trasciende cualquier gobernante mortal, y por eso la tradición cristiana lo ha leído durante siglos con una doble capa de significado, una crítica inmediata contra un rey soberbio, y detrás de ella, un eco de la rebelión original que hizo posible que existiera semejante soberbia en el corazón humano.
Ahí aparece el nombre que conocemos hoy, Lucero de la mañana, en latín Lucifer, portador de luz, el astro más brillante justo antes del amanecer, el último en desaparecer cuando llega el sol verdadero. El texto pone en su boca 5 declaraciones que empiezan todas con la misma palabra, subiré. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Me sentaré en el monte del testimonio, en los lados del norte, un lugar que en el simbolismo antiguo representaba la morada misma de la divinidad. Sobre las alturas de las nubes subiré. Seré semejante al Altísimo. 5 intentos de ascenso, 5 pasos hacia un trono que nunca le perteneció, y cada uno de ellos comenzando con la misma palabra que resume toda la tentación: subiré, yo, por mis propios medios, sin depender de nadie. Fíjate en algo importante en esas palabras: no hay ahí un rechazo abierto de Dios, no hay una negación de su existencia ni de su poder. Lo que hay es un deseo de igualarlo, de ocupar un lugar que solamente le corresponde a él. Y eso es exactamente lo que hace del orgullo un pecado tan distinto a cualquier otro. No empieza negando a Dios, empieza queriendo ser como Él, pero por mérito propio, sin depender de nadie más. Es fácil imaginar cómo pudo empezar ese proceso dentro de una criatura tan dotada. La belleza que debía producir una gratitud constante hacia quien se la había dado, empezó poco a poco a generar admiración hacia sí misma. La posición de honor que ocupaba, en lugar de sentirse como un privilegio inmerecido, comenzó a sentirse insuficiente, como si mereciera todavía más. Y el resplandor que debía reflejar únicamente la gloria de su Creador, empezó a convertirse en una razón para querer ocupar el centro de la atención. La tradición cristiana ha llamado a este proceso, con razón, el pecado original de toda la creación, no el primer pecado cometido por un ser humano, sino el primer pecado cometido, la primera vez que una criatura miró los dones que había recibido y decidió que merecían adoración propia en lugar de gratitud hacia quien los había entregado. Lo verdaderamente inquietante de esta historia es que ese proceso, según el propio texto de Ezequiel, no ocurrió de un día para otro. La frase clave dice que era perfecto hasta que se halló en él maldad, lo que sugiere no una explosión repentina, sino una corrupción gradual, una erosión lenta del corazón que empezó probablemente como un pensamiento diminuto, casi imperceptible, y que fue creciendo silenciosamente hasta convertirse en la rebelión más grande de toda la existencia. El orgullo, en ese sentido, casi nunca se presenta al principio como maldad evidente. Se disfraza de otras cosas, de un simple pensamiento, de una pregunta razonable, de un deseo de mayor claridad, hasta que ya es demasiado tarde para reconocerlo como lo que realmente es. Esa rebelión interior, tarde o temprano, tenía que manifestarse hacia afuera, y el libro de Apocalipsis, en su capítulo 12, describe el momento en que esa tensión finalmente estalló. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El mismo pasaje menciona un detalle que da una idea de la magnitud de esta rebelión. La cola del dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, una imagen que la tradición ha interpretado como una tercera parte de los ángeles siguiendo a Lucifer en su intento de ascenso, un ejército celestial completo dividiéndose en torno a una sola pregunta: obedecer a Dios o seguir a la criatura que prometía una gloria distinta. Es una cifra que resulta escalofriante si se piensa con detenimiento. No hablamos de un puñado de seguidores convencidos por casualidad, hablamos de una fracción enorme de todo un orden angelical completo,
arrastrado detrás de la misma ambición que había nacido en un solo corazón y que, con el tiempo, se propagó como una convicción compartida entre multitudes de seres que alguna vez habían adorado juntos frente al mismo trono. Es interesante notar que el texto no describe esta batalla como un enfrentamiento entre dos fuerzas de poder equivalente, disputándose quién sería más fuerte, como si existiera alguna posibilidad real de que el resultado fuera distinto. Se describe más bien como la consecuencia inevitable de la rebelión de una criatura contra su creador, y ninguna criatura, sin importar cuánta belleza, sabiduría o cantidad de seguidores posea, tiene la capacidad de vencer a quien le dio la existencia en primer lugar. El resultado ya estaba decidido antes de que la batalla empezara, y en cierto sentido, la palabra batalla resulta casi generosa para describir lo que en realidad fue una expulsión. El propio Apocalipsis añade un detalle devastador sobre las consecuencias de esa expulsión: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La criatura que un día habitó en el monte santo de Dios, rodeada de piedras de fuego, terminó siendo arrojada precisamente al lugar donde después intentaría sembrar la misma semilla que lo había destruido a él. Y así llegamos al jardín del Edén, porque la rebelión que había comenzado en el cielo no se quedó ahí, descendió a la tierra convertida en engaño. La serpiente que se acerca a Eva no empieza con una amenaza ni con una orden directa, algo que hubiera activado inmediatamente cualquier alarma natural de desconfianza. Empieza con una pregunta cuidadosamente diseñada para sembrar duda: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Fíjate en la sutileza de esa pregunta: exagera deliberadamente la prohibición, como si Dios hubiera restringido todos los árboles del jardín, cuando en realidad solamente había un árbol prohibido entre una abundancia enorme de opciones disponibles. Es una técnica de manipulación que sigue funcionando exactamente igual miles de años después: distorsionar ligeramente lo que fue dicho para que la persona empiece a cuestionar la bondad de quien lo dijo. No es una acusación abierta contra Dios, es una insinuación sutil de que tal vez Dios está reteniendo algo bueno, de que su mandamiento podría no venir de amor sino de un deseo de control sobre sus criaturas. Es exactamente la misma estrategia que ya había usado consigo mismo antes de su propia caída: presentar la obediencia como una limitación injusta, y la desobediencia como una forma de liberación y de mayor plenitud. La promesa que la serpiente le hace a Eva es prácticamente un eco de sus propias palabras en el cielo: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La misma ambición que lo había destruido a él, ahora la ofrecía como un regalo generoso, sabiendo perfectamente que terminaría destruyendo también a la humanidad de la misma manera en que lo había destruido a él. Eva y Adán comieron del fruto creyendo que estaban ganando algo: mayor conocimiento, mayor semejanza con su Creador, mayor libertad de decidir por sí mismos qué era bueno y qué era malo sin depender de una instrucción externa, y en cambio perdieron la comunión directa que tenían con Dios, la misma comunión que Lucifer había perdido siglos, o eones, antes que ellos. El patrón se repitió con una precisión casi matemática: una criatura con acceso privilegiado a la presencia de Dios, una promesa de ascenso por mérito propio, y una caída que terminó siendo exactamente lo contrario de lo prometido. Esta es la razón por la que muchos teólogos han descrito el pecado de Lucifer como una plantilla, un patrón original que después se repite una y otra vez, en cada generación humana, con distintos rostros pero con la misma estructura interior. Nadie necesita negar a Dios abiertamente para caer en esa misma trampa.
Basta con nombrar a Dios de labios para afuera mientras el corazón ama otra cosa por encima de él. Basta con usar un lenguaje espiritual mientras por dentro se busca reconocimiento, control o admiración. El orgullo rara vez se presenta a sí mismo como orgullo, se disfraza de seguridad, de defensa de la verdad, de deseo de excelencia, de búsqueda de justicia, y solamente cuando se le mira de cerca revela su verdadero rostro, un corazón que ha decidido que merece más de lo que le fue dado, y que está dispuesto a tomarlo aunque no le pertenezca. Ese mismo patrón se puede reconocer hoy en situaciones mucho más cotidianas de lo que parece a primera vista. Aparece en quien sirve dentro de una comunidad, pero se ofende profundamente cuando no recibe el crédito o el reconocimiento que cree merecer. Aparece en quien predica o enseña con elocuencia, pero disfruta secretamente más de la admiración de la audiencia que del mensaje mismo que transmite. Aparece en quien construye una carrera, una familia o un negocio con esfuerzo genuino, pero empieza a sentir que ya no necesita rendirle cuentas a nadie, ni siquiera a Dios, sobre las decisiones que toma con lo que ha logrado. Ninguno de esos casos empieza con una negación abierta de la fe. Todos empiezan, como Lucifer, con una desviación mínima en la forma de mirar los propios dones, un paso tan pequeño que casi nunca se percibe como el inicio de una caída. Ese mismo patrón se puede reconocer hoy en día en formas mucho más cotidianas de lo que parece a primera vista. Aparece cuando alguien empieza a sentir que las reglas que aplican a todos los demás no deberían aplicarle a él. Aparece cuando el talento que alguien recibió deja de sentirse como una responsabilidad y empieza a sentirse como un derecho a ser admirado constantemente. Aparece cuando cualquier corrección, por más justa que sea, se interpreta automáticamente como un ataque personal en lugar de una oportunidad para crecer. Aparece cuando el éxito de otra persona, en lugar de generar alegría genuina, empieza a sentirse como una amenaza silenciosa. Nadie cae de golpe en una forma visible de orgullo destructivo, ocurre casi siempre de manera gradual, con cada vez menos gratitud, cada vez menos capacidad de escuchar una crítica, y una necesidad cada vez mayor de sentirse por encima de los demás. Hay un contraste que la propia Biblia coloca de manera casi deliberada frente a esta historia, y es la actitud de Jesús descrita en la carta a los Filipenses, en uno de los pasajes más citados de todo el Nuevo Testamento cuando se habla de humildad. Mientras Lucifer, teniendo una posición de altísimo honor, deseó ascender todavía más y terminó siendo arrojado hacia abajo, Jesús, teniendo una posición infinitamente más alta, la de ser Dios mismo, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Un camino busca la exaltación propia a cualquier costo, incluso al costo de la propia existencia. El otro elige la humillación voluntaria por amor a otros, incluso al costo de la propia vida. Y es precisamente ese segundo camino, según el relato cristiano, el que termina siendo exaltado de verdad, no por haberlo buscado, sino por haber renunciado a buscarlo. El mismo texto de Filipenses lo dice explícitamente, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. La grandeza que Lucifer intentó tomar por la fuerza, arrebatándola, terminó siéndole negada por completo. La grandeza que Jesús rechazó deliberadamente, entregándola, terminó siéndole de vuelta multiplicada. Es una de las paradojas centrales de todo el mensaje cristiano, el camino hacia arriba pasa primero por el camino hacia abajo, y quien insiste en tomar la gloria por sus propios medios generalmente termina perdiéndola, mientras que quien la entrega voluntariamente termina recibiéndola de una forma que jamás hubiera podido conseguir por sí mismo.
Esa es quizás la lección más importante que deja toda esta historia. La grandeza que se persigue directamente, empujando, exigiendo, comparando, midiendo constantemente la propia posición contra la de los demás, termina corrompiéndose a sí misma, tal como le ocurrió a la criatura más hermosa jamás formada. Pero la grandeza que nace de servir, de reconocer que todo lo que se tiene fue recibido y no merecido, esa grandeza permanece segura, porque no depende de ocupar el centro de nada ni de ser reconocida por nadie para seguir siendo real. Cada talento, cada capacidad, cada posición de influencia que una persona recibe en su vida puede convertirse en una de dos cosas: en una herramienta para servir agradecidamente a los demás, o en el material exacto con el que construye su propia caída. La diferencia no está en la cantidad de dones recibidos, sino en si esos dones se administran con humildad o se atesoran con orgullo. La historia de la caída de Lucifer no termina siendo, entonces, solamente el relato de un ángel caído en un pasado remoto, algo lejano y ajeno a la vida cotidiana de cualquier persona. Termina siendo un espejo incómodo, colocado frente a cada corazón humano que alguna vez ha sentido que merece más reconocimiento del que tiene, que ha comparado su posición con la de otro y ha sentido que la suya es insuficiente, que ha necesitado tener siempre la razón, o que ha estado dispuesto a torcer la verdad con tal de proteger su propia imagen frente a los demás. Esa misma raíz sigue disponible en cualquier corazón, sin excepción, sin importar cuánta fe se profese ni cuánto tiempo lleve alguien asistiendo a una congregación. La buena noticia, y esta historia también la contiene, es que también sigue disponible el camino contrario, el de reconocer que toda grandeza recibida solamente permanece segura mientras sabe inclinarse ante quien la entregó. A diferencia de Lucifer, que una vez tomada la decisión de rebelarse no tuvo forma de volver atrás, cada ser humano que reconoce esa misma tentación creciendo dentro de su propio corazón todavía tiene la oportunidad de detenerse, de devolver el don recibido a su propósito original, y de elegir, una y otra vez si hace falta, la humildad sobre la exaltación propia. Si esta historia te dejó pensando, en el próximo vídeo vamos a contar cómo esa misma raíz de orgullo apareció otra vez, siglos después, dentro de la propia familia de un rey de Israel, cuando un hijo decidió que el trono de su padre le pertenecía antes de tiempo. Suscríbete y activa la campana para no perdértela.